Instituciones del Derecho, unidad número 1. Aproximación a la ciencia del derecho. El hombre es un ser social por naturaleza, razón por la cual vive en sociedad rodeado de semejantes. Por ello, cabe decir que los seres humanos, más que vivir, convivimos. Ahora bien, impulsado naturalmente a la acción para satisfacer sus necesidades, el hombre encuentra en su camino a otros que luchan como él por las mismas razones. El derecho rige la convivencia social, la coexistencia, y si bien moldea la vida humana, es a su vez influido y contramoldeado por el empuje desarrollador de ella. La tendencia humana a la vida en sociedad y a la supervivencia ha evolucionado por diversas etapas, produciendo la modificación del entorno que lo rodea y estableciendo reglas de convivencia y trato social que le permiten armonizar la interacción entre los miembros que integran esa comunidad. Con la creación de las artes y las ciencias surge el derecho y con él surgió la necesidad de constituir una serie de instituciones de carácter jurídico que dieran estructura sólida a una civilización cuyo legado hasta nuestros días es utilizado en el quehacer diario. La ciencia del derecho es la ciencia que tiene por objeto el estudio, o mejor aún, la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico determinado para su justa aplicación. La interpretación del derecho consiste en establecer el verdadero sentido y alcance de una o varias normas jurídicas. Su necesidad se hace evidente con solo tener en cuenta que las leyes, por ejemplo, suelen no ser un modelo de claridad y método. La integración del derecho, lo que se logra mediante las construcciones jurídicas, y de este modo se llega a establecer un determinado régimen para relaciones sociales no previstas expresamente en el derecho positivo, llenando las llamadas lagunas de la legislación. La sistematización consiste en la ordenación coherente y lógica de acuerdo con ciertos criterios clasificatorios de todo ese conjunto imponente de normas jurídicas. La aplicación del derecho, el esquema anterior, se ajusta a la labor del científico del derecho, al investigar un determinado régimen jurídico. Y la técnica jurídica, la labor del jurista, como toda actividad humana, puede ser tecnificada, es decir, guiada por una serie de reglas que prescriben un conjunto de procedimientos especiales cuya observancia permite un trabajo bien organizado y asegura resultados más fructíferos. En síntesis, la tarea propia de la ciencia del derecho consiste en interpretar, integrar el derecho mediante las construcciones jurídicas y sistematizar las normas que constituyen un derecho positivo determinado. ¿Qué es el derecho? Tomado en su sentido etimológico, derecho proviene del latín directum, directo, derecho. A su vez, del latín dirigere, enderezar, dirigir, ordenar, guiar. En consecuencia, en sentido lato quiere decir recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro, mientras que en sentido restringido es tanto como ius. Por eso, de esta voz latina se han derivado e incorporado en nuestro idioma otros muchos vocablos tales como jurídico, referente o ajustado al derecho jurisconsulto, que se aplica a quien, con el correspondiente título habilitante, profesa la ciencia del derecho, y justicia, que tiene el alcance de lo que debe hacerse según derecho y razón. Entonces, puede decirse que derecho es la norma que rige sin torcerse hacia ningún lado la vida de las personas para hacer posible la convivencia social. El nombre derecho tiene reciprocidad o equivalencia con el nombre justicia, pues siendo el derecho el objeto de la justicia, ésta se define por su objeto.
Sin embargo, no es equivalente con la palabra ley, ya que ésta no significa inmediatamente algo equivalente o justicia o derecho, pues que existen leyes injustas cuya obligatoriedad resulta difícil de sostener. El derecho es la justicia misma y su modo de promoción es la ley. Es un nombre común, por oposición a nombre propio. Se predica de la ley o norma, de la voluntad jurídica, del acto jurídico, del contrato, etc. También es un nombre análogo, de analogía metafísica, que se predica de toda conducta solamente cuando sea recta, analogado principal. El derecho, en cuanto a nombre analogante, se predica de todas las conductas jurídicas del hombre de manera intrínseca. Todas las situaciones jurídicas analogadas por el nombre derecho, precisamente en cuanto jurídicas, se hallan intrínsecamente en el analogante. El concepto derecho posee como propiedades fundamentales la unidad, que es la función del nombre derecho y es analogar la pluralidad de supuestos esencialmente diversos, ya que concepto derecho es uno con relación a sí mismo, es decir, que tiene unidad, pero en su función predicamental es diverso porque consiste en agrupar lo distinto. La diversidad. Entre el individuo humano y el Estado existe realmente una diferencia que emana de la misma naturaleza de los entes considerados, y lo mismo ocurre entre el derecho natural y el derecho positivo. Estas diferencias reales son también diferencias esenciales. Es la misma forma conceptual atribuida en todos los casos, prediciendo relativamente de las diferencias. Otra propiedad fundamental es la prescindencia. El nombre análogo derecho prescinde de las diferencias esenciales. Cuando decimos derecho, estamos suprimiendo las diferencias esenciales, pudiendo así ser predicado intrínsecamente de tanto del derecho natural como del derecho positivo. Estamos tentados a decir que, a pesar de las diferencias esenciales y precisamente en función de ellas, puede decirse que aplica el concepto derecho en ambos casos, porque en los dos supuestos significan conducta recta. También otra propiedad es la trascendencia. La forma significativa con el vocablo derecho trasciende también todas las diferencias. No interesa si tal conducta ajusta a una norma y es según el derecho natural o según el derecho positivo. Interesa la conducta en su juridicidad, en cuanto tiene la entidad de conducta jurídica. La comunidad, la trascendencia en tanto propiedad de la analogía, hace que todas las conductas que tienen entidad de conducta jurídica tengan algo en común. Y por último, la propiedad de la jerarquía. Los nombres análogos permiten una ordenación jerárquica en virtud de su especial naturaleza. Del mismo modo que el término sano se aplica propiamente al cuerpo humano y a la medicina solo en razón de la relación de causalidad deficiente que guardan con la salud, el término derecho ha de aplicarse formalmente a una de las realidades que forman el todo jurídico y a las demás en virtud de la relación que guarden con aquella realidad primera. La solución al problema de cuál sea esta realidad primera solo se devela a partir del carácter práctico que reviste el derecho. El derecho, en la Grecia clásica, el término usado para nominar a lo jurídico era dikaion, una Roma ius, hasta que en los siglos V y VI después de Cristo aparece el término directum. Pertenece al orden del obrar humano encaminado a la perfección del hombre. Son notas conceptuales del derecho las siguientes. La alteridad. El derecho solo vale en tanto que hay otro sujeto o una comunidad. La igualdad. En las prestaciones, en el dar a cada uno lo suyo. Y el débito. El objeto del derecho, lo exterior,
consiste en darle al otro lo que es suyo en un momento y lugar determinado, pudiendo consistir en un dar, un hacer o su inversa, no hacer. Cuando el emperador Augusto otorgó el ius publicer respondedi, la facultad de solucionar problemas y casos jurídicos con la fuerza equivalente a la ley, a los más notables juristas de la Roma imperial, lo hizo en virtud de su reconocida calidad de ius prudentis, es decir, de poseedores en grado eminente de una especial forma de conocimiento jurídico, el prudencial. Ese conocimiento acertado de lo que era derecho en cada situación singular, llamado iuris prudentia, dio posteriormente el nombre, por una derivación lingüística, a la ciencia del derecho y a las normas que tienen su origen en las sentencias de los tribunales. Resultaba difícil, por ello, hablar de prudencia jurídica como de un modo especial e indispensable de conocimiento del derecho, por lo que pasó al olvido la acepción primera del término, que designaba al conocimiento de lo justo en su máxima concreción. Derecho, o lo justo, es una cierta obra adecuado a otro. Lo puede hablar propiamente de derecho, sino refiriéndose a conductas concretas, actos determinados del hombre u operaciones singulares, puesto que es a través de ellas que se cumple o se incumple el orden que caracteriza al derecho, orden de conductas y no de normas abstractas y generales. Por esta razón, cuando se afirma que en un Estado se realiza el derecho, se hace referencia a que las conductas de sus habitantes son en su gran mayoría rectas. En el campo del derecho, definido anteriormente como acción, dación u omisión debida a otro en justicia, la función propia de la prudencia es delimitar el contenido concreto de ese débito, establecer en qué consiste estrictamente la dación o acción que se debe por una razón de justicia. Como así, todo conocimiento humano, el propio de la prudencia, no se obtiene en un solo acto a través de una visión directa y sin necesidad de un proceso cognoscitivo. Por el contrario, para obtenerlo se requiere un cierto discurso, un camino intelectual conformado por varios pasos a través de los cuales se va alcanzando paulatinamente a la verdad de las cosas prácticas. La prudencia, en el pensamiento aristotélico, se ubica en el intelecto, es una virtud intelectual, una potenciación habitual de la inteligencia tal como lo son las restantes virtudes intelectuales, pero se diferenciará entre ellas por su objeto. Es importante destacar el acto de deliberación que consiste en un diálogo, un cambio de pareceres, un análisis conjunto y compartido de una cierta realidad práctica. Aristóteles afirmaba que nadie delibera sobre lo eterno o el azar, tampoco sobre lo que está en movimiento, pero acontece siempre de la misma manera, pero sí sobre lo que está a nuestro alcance y es realizable, y eso es lo que quedaba por mencionar. La deliberación recae sobre las realidades prácticas realizables por el hombre, sobre todo aquellas que dependen en su existencia y en su modo de existir del querer y el obrar humano. Fundamentalmente, sobre las realidades que el hombre produce con su técnica o su arte, y sobre el uso que realiza de su libre actividad en el orden ético. Nos encontramos frente a una investigación o inquisición que se lleva a cabo sobre una materia práctica. De lo que se trata en el proceso deliberativo es de investigar a través del análisis cuáles son los medios más adecuados para alcanzar un fin práctico. Consiste en una búsqueda, examen o encuesta encaminada a lograr un conocimiento de lo que ha de hacerse en la actividad humana singular. El primer momento de deliberación es la experiencia. Por ejemplo, los jueces a la hora de emitir fallos, resolver causas, cuentan con la experiencia de quienes están con ellos
integrando un tribunal o son sus empleados en la misma oficina, pero también de los abogados de las partes y hasta incluso de la forma de fallar de jueces que participaron en otras causas, o sea, los precedentes, la doctrina judicial. Luego de la deliberación procede el juicio. Una vez que se ha debatido acabadamente sobre la verdad de los hechos y del sentido que debe atribuírsele, no queda sino elaborar el silogismo práctico cuya conclusión contendrá la sentencia que resuelve el caso controvertido. En el juicio se trata de pasar de lo más general a lo menos general, de las causas a sus efectos, de la totalidad de los medios posibles para la solución del caso y que han sido descubiertos por el análisis. Debemos extraer uno y establecerlo como el más adecuado para la solución justa, a fin de determinar al máximo el abanico de soluciones que han sido objeto del acto deliberativo. De este modo, a través de una síntesis compositiva, será posible lograr el precepto particular que es preciso para regular de modo inmediato la situación de derecho con que hemos de enfrentarnos. La prudencia jurídica es, entonces, analítica y sintética, lo que significa que en su desarrollo tienen lugar los dos modos principales con los que la inteligencia humana procede ordenadamente al logro de la verdad. Finalmente, llegamos al imperio o mandato, a través del cual se pone en movimiento a la voluntad propia o de otros para que realicen los hechos de conducta debida. Sin este paso definitivo, todo el proceso de razonamiento en el orden práctico y en especial en el jurídico quedaría estéril, sin cumplir con su fin propio de dirigir los actos humanos hacia su fin. Es un acto típicamente racional. La equidad. La doctrina clásica entiende que se dan determinados presupuestos, lo justo concreto, el pasado de lo general a lo particular y el hecho de corregir algún grado de injusticia que pueda darse en el momento de aplicación de la ley. Aristóteles entendía la equidad como equidad correctora, mientras que para Santo Tomás la ley es justa. El momento clave es el de la aplicación, y si en la aplicación la ley se torna injusta, es inaplicable. La equidad tiene una noción moderadora de la ley. La doctrina moderna plantea una teoría positivista donde se elabora una teoría general de la ley, la cual se considera exacta. En este ordenamiento no hay lagunas. El sistema es cerrado y perfecto y por lo tanto la equidad es un recurso extranormativo. Está fuera del ámbito de lo normativo que se presenta como cerrado y sin lagunas y no hay nada no previsto. Sin embargo, desde la postura del plusnaturalismo, en donde el derecho es la conducta humana, tenemos que considerar que existe la posibilidad de lagunas en el derecho positivo, leyes o normas, lo cual presupone que un ordenamiento jurídico siempre es exacto y cerrado. La interpretación del derecho. El lenguaje no es otra cosa que un sistema de signos usados conforme a ciertas reglas operativas y que transportan alguna especie de información cumpliendo determinadas reglas sistemáticas y semánticas. Existen también los llamados lenguajes especiales conformados de acuerdo a determinados intereses grupales, entre los que se encuentra el lenguaje jurídico, ya que posee palabras específicas o sentidos propios para algunas comunes, por ejemplo, cosa o padre en el lenguaje vulgar y en cuanto a conceptos del derecho. La interpretación jurídica. Cuando se otorga un determinado sentido al signo porque existen dudas a ese respecto, forma parte de la interpretación. Ahora bien, la interpretación jurídica, propiamente dicha, no escapa a lo expresado anteriormente, ya que es un tipo de interpretación específica que presupone
fácticamente la existencia de un conjunto de hechos que habrán de ser considerados y probados por el otro, junto a las consecuencias normativas que al mismo les corresponden. Las formas de interpretación del derecho. Para hallar el sentido y alcance de la norma interpretativa, es fundamental hacer un estudio del contexto en el cual ella ha sido brindada, y tales contextos son descritos como lingüístico, sistémico y funcional. El lingüístico corresponde al lenguaje jurídico dado. El sistémico, hay que comprender que una norma siempre es parte de un sistema, razón por la cual valdrá el aporte que desde la coherencia y la completitud del mismo ordenamiento se brinde. Y funcional es el más delicado de explicitar, puesto que se constituye por la situación social existente al tiempo de su dictado, creación y o aplicación que de alguna manera reflejen los rasgos de una sociedad o de un Estado. La interpretación es una actividad intelectual y desde que ello es así, puede ser objeto de algún análisis psicológico. Aquí serán importantes los mecanismos psíquicos que conducen al intérprete en una manera determinada desde la duda a la certeza. Se refiere a una descripción sociológica de la práctica de la interpretación judicial. Ahora ya no se trata de que las decisiones tengan un fondo introspectivo o psicológico, sino de que corresponde estudiar qué datos proporciona la psicología social o la sociología. En otro aspecto, se anota una descripción lógico-semiótica de la interpretación judicial, con lo cual se indica que la interpretación judicial debe ser justificada, pues debe haber un estilo de la decisión que la justifique. Debe existir un razonamiento argumentativo que vaya de la duda al sentido de la norma hasta la claridad de ella. Mediante la justificación, debe demostrarse que el sentido formulado en la interpretación judicial es el verdadero. Seguidamente, se propone una construcción de modelo empírico de la interpretación judicial, para lo cual los datos empíricos que puedan ser recabados a partir de los dos primeros aspectos descriptivos señalados, como las descripciones psicológicas y psicosocial, pueden otorgar base para una generalización empírica y uniformidad en la interpretación judicial. Por último, se propone la construcción de un modelo de la interpretación judicial, con lo cual se aspira a elaborar una estructura tal que permita justificar las decisiones interpretativas en tal o cual sentido y de esta manera otorgar racionalidad a la decisión concreta. La urbe positiva se levanta sobre los sólidos cimientos de lo natural, y en algunas ocasiones lo positivo ha dejado que sea lo natural lo que conduzca a tal o cual circunstancia. Entre el derecho natural y el derecho positivo existen ventanas que franquean el paso de uno a otro, aberturas por las cuales el derecho positivo puede oxigenarse debidamente y acercarse a las respuestas más justas posible para el caso concreto, que es la equidad. No se puede dejar de advertir, por más que se realicen formidables esfuerzos desde diversos ángulos para quitar el derecho natural del sistema normativo, que ello resulta imposible toda vez que el mismo se enraiza de tal modo en la naturaleza del ser humano que su negación resulta tan aberrante como lo sería atentar propiamente contra la condición y aspiración del hombre. Debemos entonces reconocer que existen ventanas por donde se filtra la luz de lo natural hacia lo positivo del sistema normativo. Es la equidad una de las más claras ventanas al derecho natural. Mientras exista la equidad, el sistema no podrá ser nombrado propiamente positivo.
En el presente contexto, el derecho natural es meta de nuestro conocimiento, por lo cual señalaremos los planos escalones que se deben cubrir para llegar a una meta, a un final, que en dicho ascenso hallamos y cómo el hombre, a medida que los va conociendo, los va aprovechando para el derecho positivo o no. Lo óntico de la ley natural y del derecho natural es la ley eterna o providencia divina, lo cual resulta ser inaxe, utilizado por el hombre en sus sistemas de derecho positivo. De esta manera, el derecho positivo puede poseer más o menos de derecho natural y dicha proporción será acorde al mayor o menor grado de conocimiento del plano ontológico del derecho natural que se tenga y dependerá también de las tendencias ideológicas jurídicas imperantes. Finalmente, el derecho natural nos propone un tercer plano, es el que se puede denominar noseológico, entendido como aquello que entra en contacto inmediato con la naturaleza racional del ser humano, no erudito. Aquí se ha positivizado tal o cual contenido de derecho natural, lo cual era potencialmente positivizable, de lo natural ha pasado a ser actualmente positivizado. El derecho natural, si bien es conocido por medio del entendimiento especulativo, su aprehensión se hace positiva mediante el imperio del mismo entendimiento práctico. Los diversos planos del conocimiento del ser y también del derecho natural pueden ser divididos en dos grandes especies. Primero, el ontológico, noseológico, fenoménico, y en segundo lugar, el plano óntico. La onticidad es sinónimo de aquello que nos resulta inefable, inexpresable. Los primeros son mucho más difíciles de impugnar en razón de que existen criterios de verificación empírica altamente elocuentes. Paralelamente, el derecho natural también posee una porción de onticidad y con ello imposibilitada su capacidad cognoscitiva para el ser humano. Hay algo de derecho natural que aún existiendo no es posible conocer. Tanto por exigencias científicas, puesto que conocer es ordenar, como por razones prácticas impuestas por la necesidad de división del trabajo, la imponente masa de normas que constituyen un orden jurídico cualquiera ha sido clasificado en diversos sectores o ramas. Y vamos a dar algunos ejemplos de la división o ramas del derecho. El derecho público interno está integrado, por ejemplo, por el derecho constitucional. Es la rama del derecho público que determina la forma del Estado, su estructura fundamental, las funciones de sus órganos y la relación de estos entre sí y con los particulares, así como la organización de los poderes del Estado y las garantías de los ciudadanos. El derecho público externo, integrado por el derecho internacional público, el cual rige las relaciones de los estados entre sí y la de estos con ciertas entidades que, sin ser estados, tienen personalidad jurídica internacional. El derecho privado interno, integrado por el derecho civil y comercial, que es el conjunto de normas jurídicas aplicables a los ciudadanos, es el que rige al hombre como tal, sin consideraciones de sus profesiones o actividades peculiares, regla sus relaciones con sus semejantes y con el Estado, satisface necesidades genéricamente humanas, derecho de las navegaciones, son las reglas jurídicas que rigen las relaciones jurídicas derivadas de la navegación, etc. El derecho privado externo, integrado por el derecho internacional privado, que es el conjunto de normas que rigen las relaciones jurídicas que tienen algún elemento extranjero. Y los derechos mixtos o sociales. Algunos autores consideran algunas ramas del derecho
como mixtas o sociales, tales como el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho ambiental, agrario y minero, etc. El sujeto en el derecho. En cuanto a las personas, concebimos la persona de existencia física y la persona de existencia jurídica. La primera apunta a todos los seres humanos individualmente considerados. La segunda refiere a todo ente moral y abstracto que es creado por la ficción de la ley para que sea titular de ejercer derechos y estar sujeto a obligaciones. La personalidad jurídica es una cualidad, atributo o aptitud que tiene una persona natural o jurídica de ser titular de derechos y obligaciones. La persona como sujeto de derecho. En toda persona natural o jurídica titular de derechos y obligaciones, en una o más relaciones jurídicas, se puede concebir desde un polo activo considerando al titular del derecho subjetivo que existe a otro o que exige a otro sujeto pasivo el cumplimiento de un determinado deber, el titular del poder. O bien desde un polo pasivo, desde el punto de vista de aquel que está obligado a un determinado comportamiento que puede ser exigido por el sujeto activo, es aquel como la cual recae el deber, la obligación. La persona y la relación jurídica son aquellos efectos particulares producidos por las relaciones humanas reguladas por el derecho que tienen consecuencia en la vida colectiva. El objeto de derecho es aquello sobre lo cual cae el poder jurídico del sujeto activo de la relación o del titular de derecho. El objeto consiste en la prestación, en dar, hacer o no hacer algo o alguna cosa. La noción de cosa, por cosa en sentido natural, entendemos cualquier parte del mundo exterior, una porción separada de la materia que nos circunda. Son cosas en este sentido las sillas, las mesas, los ríos, los árboles y también las estrellas, la lluvia, las nubes. La noción jurídica de cosa es menos extensa que la noción natural, ya que las cosas en sentido jurídico son las cosas naturales susceptibles de ser objeto de derecho. La noción de bienes. Los bienes son cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada. Todas las cosas jurídicas son bienes, pero los bienes son una noción más amplia que la cosa jurídica por ser objetos de derecho. Sin embargo, no todos los bienes son cosas porque algunos no pueden ser captados por los sentidos y no constituyen una porción natural, contrario a las cosas, como las obras del ingenio, las propiedades intelectuales, las marcas de fábrica, son objetos de naturaleza ideal, mas no material.